¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos una vez más a Ítaca Entre Libros. Yo soy Juan Martínez Miguel Y yo soy RJ Beltre. y el día de hoy les traemos un nuevo episodio de Escaparate, en donde, como ustedes ya habrán visto en el video pasado, hablamos de colecciones y de editoriales. Sí, en esta ocasión decidimos hacer un video sobre dos editoriales cada uno. Ujú. Creo que coincidimos en una, Así es. pero no son colecciones muy grandes. Sin embargo, son libros que nos han, bueno, al menos en mi caso, que aprecio mucho y que me ha gustado mucho la edición y que no necesito tener como toda la colección para poder dar una buena referencia Ujú. de la editorial. Así es. Y bueno, además son textos que nos han resultado bastante interesantes, bastante útiles también. Entonces, yo creo que eso incrementa también el aprecio que podemos sentir por estas editoriales. Así es. Eh, Me comentaba ahorita usted de una editorial española, de la que, por cierto, yo no había escuchado hablar. ¿Quiere comenzar con ella? Ok, sí. De hecho, no es muy popular. Y si usted lo busca ahorita, muchos de sus libros ya están descatalogados o son extremadamente caros. Yo me acerqué a esta editorial precisamente porque los encontré muy baratos. Ujú, El primer libro que tuve de esta editorial fue este, este grandote, que es ujú, el libro de los seres alados. Este libro es una recopilación hecha por, ahorita le digo el autor porque no lo ujú, recuerdo, por Daniel Samoilovich. ujú, Ok. Y bueno, pues es como una recopilación, o, bueno, yo diría más bien que es un bestiario moderno. Combina datos biológicos, bueno, y científicos de algunos animales. Por ejemplo, el gavilán nos habla de animales pues, que realmente, bueno, de criaturas que realmente existen. Por ejemplo, ujú, la cigüeña nos hace aquí muestra algunos antecedentes. Por ejemplo, aquí en la cigüeña nos muestra algunos pasajes de eh, Milo Levy, de W.H. Hudson. ujú, Entonces, aparte nos describe a la criatura, nos ponen aquí algunas iconografías que de hecho está muy pesado este libro, son de bastante calidad. Me gustó mucho ujú, el diseño, las iconografías, y también nos habla de algunos seres mitológicos. Por ejemplo, eh, ángeles, diablos, hadas. Entonces es como una recopilación de o todas las criaturas aladas, ujú. eh, existentes o inexistentes, están aquí plasmadas. Me pareció no es un libro muy común porque casi siempre los bestiarios son o de criaturas mitológicas Ujú, o de criaturas reales, pero este ujú, mezcla un poco de ambos. Este libro lo compré más que nada porque lo vi, me pareció muy barato y ujú, pues el tamaño ya sabe que a veces uno incluso ve el tamaño y lo pesa y dice, pues, hasta por comprarlo nada más por el kilo, creo que me conviene comprarlo. ajá, Este libro lo compré cuando trabajaba todavía en el aeropuerto, ujú, en la librería de Conaculta que tienen ahí. mm, ujú, Lo veía exhibido en el escaparate. 150 pesos me costó. Y ujú, pues un día me animé, lo compré y me gustó bastante. De ahí me acerqué, bueno, empecé a buscar libros de esta misma editorial. ujú, El siguiente que encontré fue el libro de amor, que es también una ujú, antología de escritos, cartas y cuentos sobre el amor. ujú, También tiene una iconografía muy, muy bonita, y pueden ver. ujú. Está a color, la calidad del papel es muy buena. He leído únicamente partes de este libro, pero me pareció de muy buena calidad. Y este lo conseguí en Gandhi, lo tuve que mandar a conseguir. Me costó creo que 70 pesos, no recuerdo. Ujú, Y el otro que encontré, este sí lo encontré en la librería Gandhi. De hecho, ahí todavía, no fue en el sótano. ujú, De hecho, ahí todavía tiene el precio. 120 menos el descuento, me salió como en 100 pesos. Este libro del Grial. em, este también es una antología de narraciones, cuentos y mitos de diferentes autores que van dando forma al mito del Grial.
Ujú, o que al menos el autor, no recuerdo quién es el compilador, pero reunió en este libro para darle un poquito más de sentido al mito del Grial desde ujú, diferentes perspectivas, desde diferentes autores. Es muy parecido al que ya les mostré. Tiene muchas ilustraciones también a color. ujú. Y pues básicamente es por lo que me gusta este editorial, porque la calidad y la edición son, para mi gusto, son extremadamente buenas. Sí, al menos aquí en México yo estos libros los he encontrado muy caros, pero cuando los busqué en la Ujú. casa del libro, eran exagerados los precios. Así Pero es. yo creo que si alguien los llega a ver aquí en México, aproveche, porque además de que van a estar baratos, no se consiguen ya Ujú. estos libros. No, y aparte son, bueno, se ve que son recopilaciones de muy buena calidad. Ujú. También en las reproducciones de imágenes, porque además es de este papel satinado, ¿no? No, Para la reproducción de fotografía, entonces sí, valen mucho la pena. Ya ve que sobre todo estos libros de arte, bueno, que reúnen diversas obras pictóricas con una calidad muy alta, luego llegan a salir bastante caros, entonces ujú, qué bueno que aprovechó este tipo de oportunidades y más que nada que son temas que también le agradan, ¿no? ujú. Sí, son temas que creo que nadie más leería, como los seres alados, digo, no sirven ni para hacer una investigación científica, Ah, ¿cómo no? ni para otra cosa. Haga una tesis de biólogo acerca de los aves fénix. Ahí, yo creo que Ujú. teniendo de antecedente la tesis de los Pokémones y su taxología, sí, no recuerdo cuál era, Ah, ya sabe que me saltaba los clases de biología, no recuerdo yo cuál era también. el- la característica o la clasificación que les daban, pero podría tomarlo como antecedente. Tienen pelos, son mamíferos, entonces. Sí. Y pues sí, esta es mi primera editorial. ¿Gusta empezar Ujú. con la suya? Ajá, si le parece bien, empiezo con la que vamos a hablar los dos, eh, que luego es una editorial que a México no llega tanto, ¿no? O lo que llega son más que nada, ya nos habrá tocado a muchos o padecer o disfrutar esto en la etapa escolar, son los libros de texto para estudiar inglés, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de la imprenta de la Universidad de Oxford. Como todas las universidades o la gran mayoría de las universidades, una de las misiones que tienen como institución son la difusión de la cultura, la difusión de sus avances que van teniendo. Entonces, pues Oxford, obviamente, dentro del ámbito inglés, ha destacado por realizar algunas ediciones bastante importantes que nos acercan mucho a su cultura, ¿no? Eh, entonces, bueno, los tres libros que yo pude ubicar ahorita de la Universidad de Oxford aquí, ninguno es de texto, son uno dentro de esta colección, que son los clásicos del mundo de Oxford. Este me lo regaló usted en un cumpleaños. Y es la Edda poética. Entonces es poesía épica, nórdica, previa a, yo creo que al siglo XI, más o menos, eh, mientras aquí bueno, mientras al sur se empezaban a construir las catedrales de estilo primero románico y luego gótico, pues en el norte se escribía esto. Entonces es una edición bastante cuidada, que además tiene pues un aparato crítico bastante, pues sí, bastante bien hecho. No, no es demasiado amplio, pero sí tiene, por ejemplo, índices de los personajes. Viene bien separado por cuartetas el poema, entonces es Bueno, fácil ubicarse en él, consultarlo, hacer referencia al mismo, por ejemplo, para los académicos. Entonces, este es uno de los libros que yo tengo de Oxford. Y los otros dos son estos libros de poesía, que son respectivamente el nuevo libro Oxford de verso americano y el nuevo libro Oxford de verso inglés. Entonces, son antologías realmente muy bien cuidadas. En el caso de la antología inglesa,
reúne textos que van desde canciones medievales anónimas, como por ejemplo el himno de Ketmon, que debe de ser más o menos de los siglos 7 u 8 después de Cristo, y en este caso llega a autores nacidos, me parece que en los años 20, sí, en los años 20. Esta antología, me acuerdo que la conseguí en la calle del Bajío, ya ve que antes solía ir ahí por libros, a 75 pesos, entonces pues salió bastante bien porque las ediciones actuales pues cuando menos nueva debe de estar sobre los 600, 700 pesos o más. Es el mismo caso con la antología americana, que en este caso recopila textos que van desde el siglo XVII hasta la segunda mitad del siglo XX, porque el autor más joven nació en 1934. Ya viene, por ejemplo, Sylvia Plath, Adrienne Rich, Merwin, Ashbery. Entonces es bastante completa, da un panorama muy bueno. Algo de lo que adolecen, sin embargo, estas dos ediciones es que, a diferencia de lo que estamos acostumbrados en muchas otras antologías, carecen de una nota biográfica o bibliográfica sobre el autor. Entonces es únicamente la selección de textos y en grande el nombre del autor, fecha de nacimiento, fecha de muerte. Sin embargo, son bastante útiles porque, por ejemplo, para el estudio de la poesía inglesa hay pocos materiales en español. Entonces, muchas veces, pues uno tiene que buscar primero una antología de verso isabelino, una antología de verso del siglo XVII, una antología que contenga, por ejemplo, a Pope o a este señor de la elegía, Thomas Gray. Otra antología para el siglo XIX y otra para el XX. Entonces, todo está muy fragmentado, muy disperso. Y lo bueno de estos libros es que reúnen una visión panorámica que es bastante útil cuando uno quiere hacerse una idea de cómo ha evolucionado la poesía en este idioma. Y más que, pues, son dos de los países que reúnen mayor cantidad de hablantes que son más significativos para el desarrollo que ha tenido esta lengua. Sí, y pues sí, las ediciones de Oxford creo que nunca van a decepcionarlo a uno. Entonces, creo que son, al menos la compra que hizo de las antologías fue muy, muy buena compra. Yo creo que igual es de esas editoriales que si uno la encuentra, porque también no es muy común encontrar libros de Oxford en México, yo creo que uno tiene que lanzarse por ella si tiene la posibilidad. Sí. No, y aparte cuando... adelante, disculpe. No, no. Luego cuando las encuentra uno, como usted dice, son precios demasiado elevados y pues uno dice, no voy a pagar eso por un libro que ya viene con marcas de su anterior dueño, que ya viene maltratado, que en algunos casos incluso llega a venir incompleto. Entonces, pues sí, cuando aparecen en buenas condiciones y en un precio tan barato, pues hay que aprovechar. Hay que aprovecharlo, así es. Y pues yo yo tampoco he comprado muchos libros de esta editorial, los míos igual son de la colección de los clásicos del mundo de Oxford. El primero es esta antología de el mundo anglosajón, que tiene textos para comprender la cultura anglosajona desde sus inicios, lo más primitivo, más o menos hasta el siglo XI o XII. Viene, no, es que no recuerdo si Beowulf viene completo o si viene nada más un fragmento. Viene también algo sobre Alfredo el Grande, canciones, poemas, cartas. Entonces, pues esta antología al menos creo que en español no existe. Entonces, pues es muy buen material si uno quiere acercarse a este tipo de temas. Otro que tengo es The Canterbury Tales, o los cuentos de Canterbury de Geoffrey Chaucer, que también, bueno, creo que de este libro hay muchas más ediciones en español. Sin embargo, creo que algo muy importante sobre esta obra es el manejo del lenguaje. Entonces, digo, si uno está interesado en conocer el manejo del lenguaje del autor, creo que
esta edición de Oxford creo que es muy buena. Digo, en español, si uno nada más quiere conocer la obra, creo que no se puede conformar con la edición en español. Yo no había visto la edición en español a un buen precio, creo que esta me costó como 100 pesos, por eso lo compré. Entonces, pues dijeron, pues yo tampoco lo quería utilizar para algún trabajo ni para algún estudio, pero son cosas que uno va notando conforme va leyendo, que el manejo del lenguaje es muy especial y que a lo mejor en español no se plasma de la misma forma, Así pero es. pues, como dices, si nada más quiere acercarse a una obra, pues en español está bien, o una edición más sencilla. Ujú. Y el último, sí de plano no lo había encontrado en español, el Kalevala, Ujú. que son pues digo, es una obra mucho más moderna, si no me equivoco, es del siglo XIX, que es una recopilación de poemas, bueno, de textos y em, de trabajos referentes a la mitología nórdica, no nórdica en general, sino, si Ajá. no me equivoco, irlandesa, finlandesa. De Finlandia, ¿no? De Ajá. Finlandia, sí, me parece que Sí. de Finlandia, sí. Ajá. Entonces, no lo he empezado porque quise empezarlo, pero es muy complicado el lenguaje, eso sí, Ajá. pero al menos ya está ahí para cuando quiera tomarlo con más seriedad. Ujú. Ahí está, creo que también es una edición muy, muy bella. Las ediciones de Oxford Ujú. me encantaron, son Sí. sencillas, pero me parece que son muy bien hechas. También el aparato crítico que traen Sí. todos los libros creo que es bastante bueno. Ujú. Entonces, pues creo que es me atrevería a decir que es una de las mejores ediciones que se pueden encontrar de Kalevala, aunque no lo he ojeado ni revisado a fondo. Así Pero es. estos son mis 3 libros. Sí, y además, bueno, uno asume de entrada que siendo una editorial universitaria, pues tiene ese afán de rigor, ¿no? En el momento de la edición. Y lo bueno es que en el caso bueno, de estos libros de Oxford que hemos encontrado, pues, como usted dijo, no han decepcionado, han cumplido bastante bien las expectativas que se tenían de ellos. Así es. Yo creo que para la siguiente, nada, porque ahorita no quería mover todo. Yo creo que podríamos incluso hablar de las ediciones de la UNAM, que Ujú. yo creo que están este, muy a la par de las ediciones por ejemplo, de Oxford. Digo, las ediciones Ujú. de la UNAM también son, digo, por ejemplo, a mí el empastado de las ediciones de la UNAM no es mi favorito, pero la edición es muy, muy buena. Por ejemplo, esa Eneida que compramos, uno que me hizo el favor de conseguirme, Ajá. me parece una edición bellísima. Entonces, Ujú. para la siguiente yo creo que podemos hablar de la UNAM. Y pues bueno, sí, hablando de editoriales universitarias, yo creo que otra eh, editorial universitaria que vale mucho la pena es la de la UNAM, eh, especialmente he coleccionado los de la biblioteca Scriptorum. Ujú. Creo que para un siguiente video podremos hablar de sus ediciones, que Ujú. están bastante bien hechas. Digo, el empastado creo que no es el mejor. Si uno le quita la camisa, creo que no es como que visualmente el mejor, pero las ediciones son muy bien hechas, cuidan cada detalle y aparte de que son bilingües, pues están muy bien hechas Sí. esas ediciones. Ujú. Sí, son realmente bastante útiles tanto para el que apenas va conociendo todo este tipo de obras como para el que ya las emplea en un afán más riguroso, más académico. Entonces, pues sí, podríamos hablar, por ejemplo, de esa colección, de nuestros clásicos, poemas y ensayos. eh, no sé si ahorita usted recuerde otra, esas son las que tengo más en mente porque pues son las que utilizo más a menudo, pero pues tiene un abanico inmenso de Ujú. ediciones, o sea, realmente es muy amplio su catálogo y es algo que podríamos aprovechar también para hablar en otros videos. Sí, ya les hablaremos de Luna y Ujú. les contaremos, les daremos, les indicaremos por qué valen tanto la pena esas ediciones. Además de que si uno es estudiante de la UNAM o tiene un amigo que estudia en la UNAM, que aún estudia en la UNAM, No sé a qué se este, refiere.
esos libros salen muy, muy baratos, a veces Así es, sí. casi regalados. Entonces, yo creo que es otra de las razones por las que esas ediciones valen tanto la pena, porque la relación calidad-precio que tienen, especialmente cuando uno se descuento, es maravillosa. Así es, sí. Sí, sí, no cabe la menor duda. Por eso es que luego uno está revisando los estantes y sale UNAM. Entonces, pues sí, hablaremos de su fondo editorial en alguna otra ocasión. Y bueno, ahorita me gustaría seguir hablando de otra colección de Renacimiento. Ya ve que la semana pasada hablaba un poco sobre estas ediciones de poesía de otros idiomas traducida al español. Entonces, en esta ocasión, pues me gustaría hablar de las otras antologías que son precisamente de textos que están escritos originalmente en español. Me parece que, pues, la serie se llama precisamente Antologías. Entonces, pues, son estos libros que tienen estampado como de zarape en la portada. Son bastante pequeños, ayuda a su fácil manejo. Entonces, bueno, esta, por ejemplo, es Poesía Urbana de Luis García Montero, en donde reúne diversos poemas que precisamente tienen esta temática alrededor de la ciudad que él ha explorado en su obra. Está también, por ejemplo, Soy en Mayo de Julio Martínez Mezanza. Martínez Mezanza es un poeta muy peculiar. Eh, yo recomiendo que lo lean, sobre todo si tienen algunas inquietudes en torno a la historia, porque él hace, pues precisamente poesía basada en eventos históricos, en reconstrucción de escenas, pero a partir de algo más que el mero dato, ¿no? Entonces explora, pues, posibilidades que pudieron, valga la redundancia, posibilidades que quizá ocurrieron, quizá no, eventos narrados desde un punto de vista diferente que, pues, no se reduzca nada más a la narración de los hechos, sino que vaya explorando más allá en torno a otros, sí, a otras circunstancias que pudieron haber rodeado alguna batalla, alguna guerra, algún evento en particular. Está también Concierto en mí de Juan Gil Albert, que es una antología que reúne bastante de su poesía. Gil Albert tuvo que salir después de la Guerra Civil, se refugió algún tiempo en México, pero pudo volver a España. Sin embargo, es hasta fechas recientes en que se ha empezado a hablar de nuevo de su obra. Está también Presencias y Figuras, que ya les mencionaba hace una semana, que es la antología de José Lezama Lima, y que además es el primer libro de este editorial que yo conseguí, bastante recomendable, como les comentaba. Permite leer a Lezama sin tener que tener estos tomos tremendos de su obra completa o de su poesía completa. Está también El misterio de la felicidad de Miguel Dors. Dors es un poeta buenísimo, tiene algunos poemas que me encantaron, es uno de los libros que más me han entusiasmado durante el último año. Además, no son tan caros. Pidiéndolos a España pasan apenas de 250 pesos. Aquí en México se pueden conseguir algunos. Por ejemplo, el de García Montero yo lo conseguí en un saldo, costó 25, 30 pesos, algo similar. Pero realmente no son muy caros, no es una editorial que sea muy cara. Está también Islas del Guadalquivir ¿cómo se llaman? Del Guadalquivir, perdón, siempre pronuncio mal, de Fernando Villalón, que pues es uno de los grandes poetas españoles que no se recuerda tan a menudo, pero cuya obra, además de ser muy original, pues tiene una obra maestra que es la Toríada, que viene aquí un fragmento, pero lo bueno es que el poema se puede conseguir gratis. Hay recursos académicos en donde viene completo
este poema épico en torno a los toros. Finalmente está Tu sangre en mis venas, Poemas al Padre. Es una antología que se disfruta bastante. Va desde Miguel de Unamuno hasta poetas nacidos en los años 80, que exploran la relación que tienen con el padre, ¿no? Está, bueno, lo dice Enrique García Máiquez, que es el antologador, en el prólogo, que, pues, por ejemplo, aquí no cabría poner algo tan conocido como las coplas de Jorge Manrique, porque, pues, precisamente una persona que conozca de poesía española ya sabe que ese es, digamos, que uno de los poemas fundamentales en torno al tema del padre. Sin embargo, aquí sí se reúnen bastantes otros poemas que van complementando ese tema y que a lo mejor en otros ámbitos no son tan conocidos. Por ejemplo, aquí en México, pues obviamente uno de nuestros mayores poemas al respecto es Algo sobre la muerte del mayor Sabines, de Jaime Sabines, y aquí reúnen varios fragmentos de este enorme poema y precisamente sirve para darlo a conocer más allá. Y aparte porque pues el padre nunca ha sido un tema que se le estudie tan a fondo en la literatura, ¿no? Tenemos pues obviamente esta idea de Hamlet, de la ansiedad ante la muerte del padre, eh, el problema de Edipo, etcétera, pero realmente como que hay una visión muy simplista, ¿no? Una reducción a o el padre es bueno, o el padre es malo, o el padre está ausente y ya. Entonces, más allá de estos matices, esta antología revisa muy bien la producción no solo de España, sino también de los países hispanoamericanos al respecto. Se disfruta mucho, también pues habrá poemas en los que uno se identifique y diga, esta es la relación que yo tengo con mi padre". Hay otros en los que uno dirá que no, pero es yo creo que uno de los puntos fuertes de este libro, ¿no? No, no apela a una única manera de vivir esta relación, sino que permite varias alternativas en las que uno pues se irá identificando o diciendo, no, de plano esto no me cuadra. Y ya por último voy a cerrar con otro que es de los facsimilares, porque además Renacimiento, como les comentaba hace 8 días, ha hecho una labor bastante buena de rescate de algunos textos que de otro modo pues quedarían nada más en las bibliotecas. Entonces recuperó la antología de la poesía española e hispanoamericana de Federico de Onís, que es una antología maravillosa, va también desde poco antes de Unamuno, empieza con José Martí, y llega hasta los poetas que pues en ese momento eran, algunos todavía estaban en ciernes, otros habían publicado apenas sus primeras obras, entonces reúne por ejemplo a Alberti, a Nicolás Guillén, a Javier Villaurrutia, pero da una muestra bastante amplia, bastante nutrida, son 1200, 1300 páginas me parece, sí, 1200, eh, del panorama que había entre el final del siglo XIX y el inicio del siglo XX en la poesía en lengua española. Entonces es un documento maravilloso, eh, es una obra infaltable para las personas que se dedican a estudiar este tema y además pues mantiene la misma edición bellísima de 1933-34 que salió la antología, que pues también permite que uno disfrute de ese trabajo que había antes tanto en el campo de la edición. Así es. Entonces yo no conozco esa editorial, pero me llama mucho la atención la edición. Y incluso los colores creo que hacen muy especial esa Sí. colección. Sí, dan mucha curiosidad, o sea, uno Ajá, quiere saber qué hay adentro así es. y creo que los temas los que nos ha hablado, que tratan estas colecciones, creo que son muy interesantes, sobre todo por el hecho de que no son comunes de encontrarse en cualquier lugar o hechos por cualquier editorial. Además de que pues, la editorial está haciendo un gran trabajo de rescate. Así es, sí. Entonces, espero ahora en el siguiente pedido Ujú. encontrar algo bueno de esa editorial Sí, para ahí, empezar también a ajá. conocerla.
Sí, además, como le digo, sí, sí buscan que sean libros bellos, ¿no? Además del contenido que tienen. Tienen una muy alta calidad, entonces es una editorial que yo recomiendo ampliamente. Comentaba un amigo, como siempre, saludos a David Berea, que lo que para él significa, por ejemplo, cátedra, para mí es renacimiento, ¿no? O acantilado, pero pues sí, iremos hablando de esas relaciones que mantiene cada uno con editoriales donde encuentra temas afines, autores predilectos y el modo en que uno las va conociendo, disfrutando, buscando. Entonces, pues sí, yo creo que ese sería el ánimo que anima esta serie de videos. Sí, porque para muchos puede, por ejemplo, muchos podrían decir que la mejor editorial es, no sé, Acantilado, Sexto Piso, pero yo creo que también depende mucho de los temas. Ujú, sí, Y como se traten también, yo creo que mucho el trabajo de edición, creo que puede llegar a influir a algunos que somos un poquito más snobs, o que a veces nada más compramos algún libro por, bueno, no todos, pero hay quienes a veces llegamos a comprar un libro únicamente para tenerlo ahí ujú, como una especie de trofeo. Entonces, pues sí, ujú, muy importante también la relación que hace uno con las editoriales y con los libros. así es. Hablaremos más de esto. Ujú, Pues bueno, entonces, por el día de hoy sería todo. Les ujú. agradecemos a todos los que nos siguen viendo semana con semana. Un saludo para todos y recuerden que si tienen alguna recomendación sobre algún tema, autor, editorial, libro que les gustaría que habláramos, pueden dejarnos sus comentarios y lo haremos Ujú. tan pronto como tengamos acceso o podamos encontrar el tema del que nos están hablando. Así es. Sí, les agradecemos entonces su atención y nos vemos en otro video en algunos días. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego.